Hey guys, welcome back to another episode of Ruin K Vlogs. So today we're going to be doing a truth or shot with Mama, and instead of doing alcohol, we're going to be doing wine, and get classy with it. And plus Mama likes wine, so I drank it a couple times, but I've never actually drank a lot of it, just wine, a little bit of tasting it. I'm going to be asking her the questions just because my grandma, she knows me pretty good, and she don't really have a lot of questions to ask me, so I thought it was a good idea for me to be asking her all the questions. So let's get these bottles open. She chose this one. This is her favorite wine. When I asked her which one she wanted, she right away told me this one, so I got her this one. I also bought this one just to try it out. Like I said, I don't really know too much about wine, but this one looked good to me. It says Crush on it, so I was like, that must be good. Okay, so for those who don't know about the game, I'm going to be asking Mama questions, and if she feels comfortable answering it, then she's going to answer it. If not, then she's going to have to drink. ¿Usted sí sabes qué se trata el juego? No? So, te voy a hacer preguntas y... Pero no indiscretas. ¿Cómo? Déjalo así. ¿Cómo? Dime. Pero si tú no sientes cómodo Respondiendo. Primero enséñate a hablar español, burro. Respondiendo. Respondiendo, pues, si no sientes cómodo responder, Me callo. sí. Oh. No, tomas. ¿O ya le tomo? No, si no quieres a responder, pues vas a tomar. Voy a quedar bien peda. A ver, deja probar el tuyo. El tuyo es seco. Está más bueno el mío porque está más dulcito. ¿Sí? Uh-huh. La primera pregunta es, ¿quién es tu favorite de la familia? De todos, Y dime la verdad. la verdad, pues mira, de grandes, pues mi Rubencito. Y de los chiquitos tengo dos, que es Jaden y Baby, ya se me olvidó el nombre. Ellie. Evian. ¿Cómo se llama? Es que nunca le digo Evian, siempre le digo bebé. ¿Quién es tu least favorite? Liz, ¿qué quiere decir eso? Tu menos favorita. Mi menos favorita. Puedes tomar si no quieres responder. ¿Por qué no quieres? Okay. ¿Extrañas papá? No, ¿No? no. Ya no. Antes sí. Antes sí, pero ya no. Ya Dios me limpió de eso. Qué bueno. Con este vino te limpia más. Más, no, pues hay que echarle las 2 botellas, pues. ¿Y cuántos novios tenías antes? Cuando estaba soltera tuve Rafael. No ¿Hay mi tantos? ex. Tuve 2 Rafaeles. Y luego tuve Miguel. ¿Quién es Miguel? Uno de México. Y luego tuve 1, 2, 3, 4. Fueron como unos 6 Ok. ¿En toda tu vida? en toda mi vida. Oh, está bien. Ujú. Pero estabas contando como si era mucho. Bueno, pues todavía tengo, pero pues ¿para qué voy a decirlos todos? ¿Y por qué te tocó estar con papá y los otros no? No sé, hijo, cosas de la vida. Sí, esa cosa, ¿verdad? Eran cosas de la vida. Ok. No sé cómo decir esto en español. A ver si yo te puedo ayudar. Pero un ciego podrá ayudar a otro ciego. Dice,
¿Cómo se dice? Say it and I'll help you translate it. Have you ever had a one night stand? Ok. ¿Ha tenido como un muchacho donde nada más se acostó con él una noche y ya? No era nada No, más. nunca tuve así. No. No. Era muy tonta. Muy mensa. Quisiera si se fuera para atrás el tiempo. Si me fuera para atrás, que no haría. Mamá. Pero es muy tarde ya. Mamá. ¿Qué? Bueno, te estoy diciendo lo que siento y la verdad. Desaproveché mi juventud porque tenía unos principios que me enseñó mi mamá que no podía romper tan fácil. Sí, tienes razón. Y yo me guiaba por los principios que me dio mi mamá. Pero ahora me doy cuenta que fui tonta. Pero lo hecho está. No, pues qué bueno que siempre Tenía respeto. tenías respeto. Pues sí, si no respetaba, sí me iba. Así es de que Ujú. tenía que. So, si tú pudieras ir para atrás, me estás diciendo que si hablabas más con los hombres y... Sí. Pero si nunca fuiste a bailes o nada de eso. Sí, cómo no, sí fui. Como los bailes. En como los México no, porque mi mamá y mi papá no nos dejaban ir a los bailes. Pero cuando yo me vine para acá, que fue el 71, mis primas y yo íbamos a los bailes a Santa Bárbara. Yep. Ok, hay que movernos al next question. Okay. Wait, someone sent some from Instagram and I think this is a good one. Alright. Ok, so entonces en Instagram subimos que estaban haciendo este video y les dijimos a las personas que mandaran preguntas. Ujú. Y alguien preguntó, ¿sabes qué es OnlyFans? Sí. Ok. ¿Cómo te sintieras si Ruben hiciera un OnlyFans? ¿Sí sabes qué es un OnlyFans? Sí, pues que te hablen muchachas, ¿no? No, es como... Él sube como fotos así como sexys y gente le paga. La gente le paga, Ajá. Pero son así fotos de... pero son fotos muy calientes. Sí, Sí. muy, muy calientes. No, como que no me gustaría. Pero es... No, mi hijo. Pues sí, es dinero, ok. No me estoy admirando ni estoy, ¿cómo se dice? Juzgando a nadie. Cada quien hace dinero como puede y como quiere. Pero como Rubén es de mi familia y yo lo crié con mi manera de ser, Ujú. como que, no sé, no me gustaría. Ujú. Ok, aquí hay otra pregunta que mandaron. ¿Qué es tu body count? Body count es personas con que hayas dormido. Total. ¿Quieres responder o quieres tomarte wine? Como que me acosté para tener sexo. Sí. Bueno, pues casada, sí, pues mi esposo. So, ¿una persona nada más? Sí, mi ex. One person. Fue el primero y el último, porque nunca tuve otra relación. Qué tonta, ¿verdad? Qué burra. No es un respeto. Pues ojalá y Dios me lo tome en cuenta. Okay. Whew, this one's getting me a little warm inside. Alright. I feel like I've been drinking more. Like I feel like I've been drinking more than how do you say it? Like I don't know. You've been drinking more than normal? No. More than average? More than you thought? I feel like she's been answering all the questions, and I'm like, just like, okay. Si alguien te quería dar $1,000,000 para regresar con papá, ¿si te juntabas con él otra vez? No, porque yo ya no lo quiero ni él a mí. Como amigo, porque tenemos 2 hijas en común, pero
regresar ya como pareja ya no. Porque ninguno de los dos nos queremos ya. Pero si alguien te quería dar $1 millón, nomás agarra el $1 millón, júntate con él por un 3 días y luego vete con el $1 millón. No, sería desleal de mi parte. Sí, tienes razón. Sí. Ok, mamá, alguien mandó otra pregunta. Ujú. Entre Fernando y Ramiro, y puedes tomar si no quieres responder, ¿ok? Entre Fernando y Ramiro, ¿cuál es tu favorito? Es la primera vez que tomas. Pero qué bueno que le estás respondiendo todas las preguntas a todas las personas. Okay. How do you say ¿Qué te digo? Primero enséñate a hablar español. Mamá, pero si, ¿por qué nunca me enseñaste si viví con usted casi ¿Cómo toda mi que no vida? habló? ¿En qué idioma crees que te hablaba? ¿En chino o en qué? Pero nunca me dijiste correct, nunca me dijiste, no, así no se dice, dilo así. Ay, hijo, Tú siempre dijiste, oh, sí, mi nieto, sí. mi hijo, tenía yo tantos problemas que... Okay. Can you help me with this question? I'm having difficulties with it. Yeah, ask it. It says, what is the most illegal thing you've done? Ok, ¿cuál es la cosa más ilegal que ha hecho? Ilegal. ¿Se ha robado algo de la tienda? Dulces. ¿Es todo? Sí, a We veces got it. las uvas, agarro 2, 3 uvitas. Ya. Pero sí me robaron que otro dulce, ¿para qué te voy a decir que no? Ok, ya lo ganamos. Es todo. Vamos, te voy a llevar a la cárcel. ¿Quién es tu favorita hija? ¿Favorita hija? Ninguna. Es todo. Tú, Ask Dilo, it. dilo. No te detengas. no sé. Like, Ah. Ask it in Ándale. English and we'll help you translate. Mama, have you ever done any drugs? ¿Ha hecho drogas? No. No. Bueno, sí fumaba, pero cigarros. Sí, antes sí me acuerdo. sí, Fumaba mucho, fumabas pero mucho. tenía muchísimo estrés. Pero yo me acuerdo una vez estabas fumando marihuana atrás. Ay, no seas mentiroso, Rubén, por Dios. ¿Cuándo? Ah, ¿Soñaste? yo pensé ¿Estás que loco? estabas fumando No, marihuana. yo nunca. Entonces Mal- ni marihuana, nada. No, marihuana no. Cigarros, Marlboro. Sí Yo fumaba. sí me acuerdo Y que... mucho que fumaba. Sí. Pero eso me trajo grandes consecuencias. El cigarro no se lo recomiendo a nadie. No one out there that be smoking. Si tú tenías la oportunidad a juntarte con alguien más joven de ustedes, si lo hicieras. Bueno, si estuviera enamorado. Bueno, que tan joven, 1 año o 2. Menos que yo sí, pero más no creo, porque imagínate, si con la persona que estuve era 3 años mayor que yo y me tiró, imagínate uno más joven. Yo he conocido parejas que han estado en un matrimonio donde ella es mayor 10 años que su esposo. Pero esa persona tiene que ser muy madura y estar bien seguro de lo que quiere. Yo pienso que yo no lo haría porque yo ya estoy enferma y yo ya no tengo la misma energía como yo tenía antes. Yo tenía mucha energía y yo ya no tengo esa energía. Y pienso que nunca he de decir de esta agua no he de beber, porque uno nunca sabe. Nunca sabe uno. Pero ¿qué pasa si encuentras a alguien que sí te quiere? Que en verdad me quisiera. Como de 25 años. Y Bueno. tiene un chingo de dinero. No, be Tú ya no realistic. te vas al puro dinero interesado. Alguien de 25 años que ya está cansado de
estar con novias que no lo toman en serio. Y él quiere a alguien ya mayor. Pues de 25 años es muy joven. ¿Sí? Muy joven. Como de unos 40, 40 y algo, sí, porque luego va a poner sus ojos en otra mujer. Pero qué más quisiera yo, alguien que en verdad me quisiera y quisiera estar conmigo en serio y de verdad. No, sí. Tienes razón, mamá. Cookies. Salud. Salud. A ver, otra. She's ready. She's ready for more questions. ¿Tú en tu vida tenías una, ¿cómo se dice? Un 3+? ¿Qué es eso? Que se ha dormido con 2 hombres a la misma vez. Óyeme, definitivamente no. That's a hard no. Pues qué bueno. Pues sí. Porque en primer lugar me sentiría mal con Dios. Pero no, a mí no me atrae eso en lo más mínimo. Ni con 2 hombres tampoco, porque el hombre que te quiera de verdad no te va a invitar a que tengas otra persona en tu cama. Tienes razón. Si te dice tu pareja, vamos a traer otra persona, es que no te quiere. ¿Qué odias de mí? Odiar, nada. Nada odio. Simplemente, como te dije antes, me desespero que no hagas caso. Pero odiarte no. ¿Cómo te voy a odiar? Por ejemplo, como cuando toma, no sabe tomar. No, pues mira, ya es mi... Pero, ¿qué te dije? Enséñate a tomarte el vino, no que el vino te tome a ti. Y cuando te digo, Rubén, por favor, ya no estés tomando, Rubén. Ya para. Ya, a ti te vale, tú sigue y me dan ganas de agarrarte, pero a zapatazos. A chanclazo limpio. Digo, a ver si así entiende este burro. Sí tomo mucho, no siento que... No, Hay it's veces que sí, because mijo. Sometimes when you drink, you're not very responsible, ¿verdad? Ujú. Y no piensa bien las cosas. No piensas bien y pues no, mijo. Mira, todavía hiciera lo que yo. Que el otro día que se me fueron las cabras al monte, tomé de más, lo reconozco. Yo nomás lloro. ¿A quién ofendo con llorar? Nadie. ¿A quién le hago daño? A nadie. Yo nomás pues quedo en vergüenza porque lloro. Pero yo no soy terca. No hago yo esas cosas y a mí me enfurece que una persona cuando toma sea tan terca. Y así hay mucha gente. Yo siento que estoy bien como Pues si tú estás tomado, estás bien contento. contento, sí. Yo sé. Sí, pero hay veces que te sales del guacal. Me paso de huevos cuando tomo. No, del guacal dije. Pues es la misma cosa. No es la misma cosa. Damn, this shit hits, bro. This fucking alcohol hits. You're drunk? Huh? You're I, drunk? I don't feel like sí, pero... Vamos a tener que ayudarle a bajar las escaleras. A Ujú. Rubén. Y fíjate, esta es la que me sirvió la primera. Ruben, so she's trying to say that you need to ask Juicy a question. I freaking drink like... Es Sí, que sí. no sabe tomar, Rubén. Mamá, esto nunca tomé vino, nunca. Pues te estoy diciendo cómo le hagas. ¿Así? Tú en tu vida miraste cosas que era como... Bueno, algo así. No, mijo, no teníamos televisión, donde jodido lo miraba. Mal teníamos para comer, imagínate ver... No, pues, O ¿dónde? un radio. ¿Cómo iba a ver en un radio? Escuchar. No. Ya tuvimos radio ya cuando yo estaba grande, que mis hermanos estaban grandes, Ujú. que nos llevaron una televisión, pero no había...
Quién sabe, a lo mejor por curiosidad, me hubiera dado curiosidad, pero no. So, mamá, ¿qué piensas de todas las preguntas que te ¿Qué preguntaron? me preguntaste? Bien, hijo, nada fuera de lo normal. Pero Entonces, para la otra vez tenemos que venir con preguntas más spicier, ¿Qué es spicier? más más como más calientes sí, o algo más así. calientes, sí. No ¿Qué sé piensas? qué es spicier. Pues, pero no tan calientes. Alright guys, see you guys on the next video. Hopefully you guys enjoyed this episode of Ruin KL Vlogs. Make sure you guys share, like, comment, and subscribe. Pues ojalá y las preguntas, las pocas que hicieron, no haya metido la pata. No.